Buen día, mi nombre es Fabio Clavijo. Hoy vamos a hablar sobre el póster que he realizado. ¿Ok? Este póster, como vemos en el título, estímulos condicionados sonoros en una perrita que tiene una condición. Esta condición es que es ciega. ¿Cuál fue, cuál es la introducción o qué queremos hacer con este laboratorio y con este experimento? Pues básicamente tenemos nuestra introducción, ¿no? Que es ya toda la parte del condicionamiento clásico y vemos en la introducción, por ejemplo, cómo los seres humanos y los animales hemos aprendido a anticiparnos, ¿sí?, a algunos estímulos. Entonces, basándonos en eso, vamos a ver el comportamiento de Kira. ¿Ok? Este experimento es interesante porque tiene tres estímulos condicionados, ¿no?, que ya previamente han sido condicionados a través de modelamiento en el tiempo. Estos tres estímulos son unas llaves, eh, cuando se abre la puerta y cuando se toma el collar. Recordemos que nuestro sujeto, en este caso, es un labrador, llamado Kira, es una perrita que está ciega, y aparte de eso, pues la idea de los estímulos es que se generan cuando la vamos a sacar al parque. Ella ya ha aprendido qué es el collar y lo diferencia de otros estímulos sonoros, las llaves y la puerta. Correcto. Eh, nuestro proyecto, o este proyecto como tal, consta de una medición y un conglomerado de respuestas, ¿sí?, por parte del sujeto. Como no medimos, digamos, latencias o tiempos o presión arterial o ritmo cardíaco del perrito, del sujeto, entonces hicimos un conglomerado. Ese conglomerado se compone de 8 respuestas. Cuando el perrito salta, se rasca, levanta la oreja, mueve la cola, se agacha, olfatea y se levanta. Entonces, aprovechando estos tres estímulos y este conglomerado de respuestas, entonces nosotros nos planteamos, o se planteó en este proyecto, verificar cuál de estos estímulos puede ser el que mejor emparejado está con el estímulo incondicionado, que es el parque. Veamos el resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues primero que todo, si el procedimiento está compuesto de 6 ensayos, ¿sí?, de los cuales tiene 3 sesiones y cada sesión tiene un estímulo diferente. Recordemos que los estímulos son llaves, cuando movemos las llaves, cuando abrimos la puerta y cuando tomamos el collar. ¿Sí? Ahí vamos a ver las reacciones según las 8 respuestas que ya había comentado. Acá vamos a ver nuestro primer gráfico, que es el de acciones por estímulo. Este gráfico está conformado por el porcentaje y está conformado por las respuestas, y aparte tenemos los 3 estímulos. Entonces, como podemos ver en las primeras 3 barras, ahí estamos diciendo que cuántas veces se presentó, ya tomando los 6 ensayos, cuántas veces se presentó, por ejemplo, el salto para llave, cuántas veces se presentó el salto para la puerta y cuántas veces se presentó el salto para el collar, así sucesivamente. Si podemos ver el conjunto de la cuarta llave, es interesante porque está mostrando un 100% en todos los casos. Pero si vemos, siempre hay como una tendencia, ¿sí?, a tener un porcentaje más alto lo que es la respuesta asociada al estímulo de la llave. Ligeramente, y con este gráfico lo vemos. Ahora veamos el siguiente gráfico, que nos va a sacar un poco más de dudas. Respuesta de los estímulos por ensayo. Entonces, acá vemos las 3 líneas y cómo se están comportando. Entonces, en el ensayo 1 vemos, por ejemplo, que empieza de una vez con una respuesta de 5, lo que es las llaves, y así vemos su comportamiento. Pero ¿cómo logramos nosotros cuantificar eso? Ok, hicimos la sumatoria de las respuestas, ¿sí?, y concluimos que cuando se obtenían todas las respuestas, o sumando todas las respuestas, dándole un valor de 1, o sea, como una especie de checklist, entonces ahí vamos a poder sacar esta gráfica. Esta gráfica realmente nos dice mucho para lo que queremos, que básicamente es ver cuál era el estímulo al que mejor asociado, que más respondía Kira. Entonces, en todos los ensayos, en todas las sesiones, se utilizó el procedimiento de demora corta. Quiere decir que se hacía el sonido y acto seguido se llevaba
al sujeto al parque. ¿Qué conclusiones tenemos de esto? Según los gráficos, pues bueno, según los gráficos es que se logra evidenciar primero el aprendizaje asociativo en el sujeto. Recordemos que nosotros no hicimos modelamiento ni experimento en ese sentido, ya el condicionamiento estaba dado. ¿Sí? Y a diferentes estímulos, ¿no? Que son las llaves, el collar y la correa. Las llaves, el collar y la puerta. Y la otra, que es la conclusión más importante porque es la que nos atañe, y es el estímulo condicionado mejor asociado para el sujeto, o sea, para nuestra perrita, son las llaves. Eso lo podemos ver en la gráfica respuesta de los estímulos por ensayo. Condicionamiento clásico. Vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico, vamos a explicar sus características, pero siempre apoyándonos con unos ejemplos. Entonces pasemos por el ejemplo estándar del condicionamiento clásico, que es el experimento de Pavlov, que todos ya conocemos, que es el estímulo condicionado de la campana, el estímulo incondicionado que es la comida y la respuesta del perrito con la salivación. Entonces vamos a concretar esto con un ejemplo cotidiano, no de laboratorio. En el ejemplo cotidiano tenemos un ejemplo que me pasa a mí. En este ejemplo yo constantemente o siempre que voy a un centro comercial me tomo un capuchino. Esto en cualquier ciudad que esté siempre lo hago, no puedo ir al centro comercial sin tomarme un capuchino. Entonces, como se empezó a asociar, ¿sí? el hecho de tomar el capuchino con el tiempo, o sea, el placer y el sabor que me genera en la boca tomar el capuchino, como tal, empecé a sentirlo solamente con el hecho de ir al centro comercial. Entonces ahí vemos el estímulo condicionado, que es el centro comercial, vemos el estímulo incondicionado, que es el capuchino, y pues vemos la respuesta condicionada, que es la sensación y el placer de saborear el capuchino. Entonces, por ese lado tenemos el ejemplo de condicionamiento clásico. Ahora vamos a ver condicionamiento clásico de extinción. ¿De qué se trata? Para esto tenemos el siguiente ejemplo. Dice, Miguel es un niño que su padre siempre que lo llevaba al centro comercial le compraba un helado. Pero por un asunto médico el padre no le podía dar siempre el helado a Miguel. Es más, llegó un momento en que no le podía dar helado cuando iba al centro comercial. Con este ejemplo vemos que ya con el tiempo hay una extinción, ¿sí? de la respuesta solamente con ir al centro comercial. ¿Cómo queda esto? En la primera etapa o la primera fase, el estímulo condicionado es el centro comercial. El incondicionado es el helado y la respuesta condicionada es el placer. Ya en la fase 2 vemos que el estímulo condicionado vendría siendo el centro comercial. Ya no hay estímulo incondicionado, por ende la respuesta condicionada es extinta. Ahora vamos a ver un condicionamiento de orden superior. El condicionamiento de orden superior es interesante porque el condicionamiento de orden superior es aquel que puede llegar a explicar esas respuestas o esas conductas o esas fobias que de entrada no tienen como mucho sentido. Pues obviamente porque tenemos que bajar escalones para encontrar cuál fue el estímulo condicionado inicial que generó todo. Entonces veamos el siguiente ejemplo. El siguiente es este. En la casa de Luis, ¿sí? Sus padres, quienes pasaban por una relación difícil, constantemente peleaban. Pero ellos, para no hacerlo frente a Luis, decidían ir al ático, donde creían que podían discutir más tranquilos y que Luis no escuchaba. Pero la cosa es que Luis sí escuchaba. Él era un niño de 8 años y él escuchaba las discusiones. No le gustaba ver a sus padres discutir, mucho menos escucharlo. Con el tiempo, él sentía tristeza y un poco de temor solamente por ver el ático. Ya cuando él crece, nota que siente miedo a algo que no tiene sentido, pues él relacionó el ático, dado que las cosas que habían en el ático constante estaban siempre desordenadas en su casa, y en varios áticos a los que visitaba veía mucho desorden en el ático, hizo una relación del desorden, ¿sí? con el ático, y con el tiempo ya le daba tristeza solamente ver desorden. Entonces, ¿cómo queda esta situación? La primera fase, pues el estímulo condicionado 1 es el ático, el estímulo incondicionado son las discusiones, y la respuesta condicionada es la tristeza, la frustración y el miedo del niño, de Luis. En la fase 2 vemos el estímulo condicionado 1, el ático, el estímulo condicionado 2, el desorden, y la respuesta condicionada, lo mismo, el miedo y la tristeza. Entonces, como dije al principio, no tiene sentido decir, pero ¿por qué Luis le da tristeza ver tanto desorden? ¿O por qué odia el desorden?
Ah, claro, tenemos que llegar a ver cómo fue que se emparejó eso y todo nació desde el ático. Ahora vamos a ver lo que es condicionamiento operante o instrumental. Entonces, también vamos a discutirlo, vamos a revisarlo con ejemplos. Vamos a ver los cuatro que ya todos conocemos: el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Entonces, vamos con el ejemplo de refuerzo negativo. Toca primero pues aclarar acá, ¿no? Ya sabemos que el hecho de que sea negativo o que es positivo no es que sea bueno o que sea malo. El que sea positivo o que sea negativo quiere decir que se entrega un estímulo o se retira un estímulo. Y el refuerzo pues lo que está diciendo es que la probabilidad de una conducta de que se repita está más alta o se está dando o aumenta, y el castigo pues que la probabilidad de la conducta disminuye. Veamos el primer ejemplo de refuerzo positivo. Ok, Juan es un niño que llega a la casa del colegio a la 1 o 2 de la tarde. Llega como a la 1:30, a las 2 de la tarde hace sus tareas, almuerza y empieza a hacer sus tareas. Él sabe que las hace rápido y juicioso porque puede jugar. Su mamá le da permiso de jugar videojuegos en su consola, en su Xbox, después de que termine las tareas. Entonces vamos a ver ahí un reforzamiento de la conducta, que es hacer las tareas. ¿Cómo queda eso ahí? Pues ahí vemos que la respuesta, ¿sí?, que estamos aumentando es la del estudio. ¿Okay? El reforzador son los videojuegos. Listo. El estímulo que se está entregando es un estímulo apetitivo, en este caso los videojuegos. O los videojuegos no, la consola, el jugar. Ahora vamos a ver un refuerzo negativo. Negativo: Juan es un niño que odia lavar la loza, odia lavar los platos. Correcto, pero él sabe que si se come todas las verduras que le dan en el almuerzo, su mamá, en una probabilidad muy alta, no le va a dejar lavar los platos, le perdona lavar los platos. Entonces ahí hubo un reforzamiento de esa conducta, retirando un estímulo aversivo, que en este caso es lavar la loza, porque definitivamente Juan la odia. Ahora vamos a ver castigo positivo. El castigo positivo es entregar un estímulo aversivo para reducir una conducta. ¿Qué tenemos acá? Tenemos Julián: siempre que conduce a su trabajo, Julián ya es una persona adulta, lo hace a alta velocidad. Siempre lo hacía de esa manera. De un momento a otro colocaron cámaras de velocidad. Él recibió una multa por eso y sabe que va a volver a recibir multas, ¿sí?, porque le van a hacer un comparendo a través de las cámaras. Entonces se está entregando un estímulo aversivo, que en este caso es una multa, que le pega directamente a tener que pagar, a perder dinero. Y tenemos acá una disminución de la conducta. ¿Y cuál es la disminución de la conducta? La velocidad del auto. Entonces ahí hay un reforzamiento. Y castigo negativo: a diferencia del castigo positivo, en este caso estamos retirando un estímulo, ¿vale? También con el fin de disminuir la probabilidad de una conducta. Veamos el ejemplo. Iván es un niño que le gusta salir al centro comercial. Los ejemplos del centro comercial son muy buenos para esto. Que le gusta salir al centro comercial con su mamá porque sabe que puede comer chocolates allá, ¿sí? Va al centro comercial, su mamá le gasta chocolates. Pero a veces comete actos de indisciplina, no le hace caso a su mamá le dice que se quede quieto y no lo hace, va y juega con la escalera eléctrica. Entonces su mamá decide, en ese momento que él no empieza a hacerle caso, ella le dice que no le va a dar chocolates si sigue con esa conducta. Entonces él debe tomar una decisión ahí, y en este caso hay un castigo negativo. ¿Por qué? Se le está retirando un estímulo apetitivo, que son los chocolates, para disminuir una conducta que en este caso es la indisciplina. Gracias.